y se encuentran en un sitio también tremendamente agradable, y al contrario de lo que dicen muchas religiones, no hay un ambiente, digámoslo así, infernal, ¿no? Y además ocurre un fenómeno también con estas personas, y es que habitualmente, si han tenido esta experiencia, ninguno de ellos quiere volver a quitarse la vida. Una mínima matización. Con respecto a los suicidas, lo interesante, aunque sea una fantasía, pero lo absolutamente interesante es que aquellos suicidas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, las visiones, se les quita las ganas de volver a intentarlo. Mientras que los que no la han tenido, no en todos los casos. Es decir, no en todos los casos la persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte se le quitan las ganas de suicidarse. Claro. Solo aquellos que han vivido la parte trascendente, y pongo un ejemplo muy conocido. Ernest Hemingway, que murió suicidándose, tuvo una experiencia de salida fuera del cuerpo que relata en su famosa novela durante la Primera Guerra Mundial, sus vivencias, Adiós a las armas. Él cuenta cómo cuando es herido, dice: noté que mi alma salía como un pañuelo de mi cuerpo, me elevaba y veía lo que ocurría alrededor. Pero él entra solo en la primera fase y acaba suicidándose. Qué curioso, dentro de las fases de la ECM no llega esa transformación o visión de la luz. ¿Y cómo la ciencia más ortodoxa explica este cambio, esta cumbre que alcanzan los cerebros o las almas, quién sabe, de estas personas? Hombre, yo creo que independientemente de que se tenga una experiencia cercana a la muerte, simplemente el haber estado cerca de la muerte de verdad, que es donde ocurren estas experiencias, es decir, en un quirófano, en un hospital, cuando se te para todo y vuelves a nacer, ese simple hecho yo creo que te cambia la vida. Tienes una segunda oportunidad, has estado a punto de morir, a cualquiera nos puede ocurrir, haber tenido un accidente y salir vivo, un accidente de coche, y entonces te parece que vuelves a la vida y que vas a empezar con otra mentalidad, no dándole importancia a los problemas. Si además has tenido unas visiones que parecen relativamente universales, que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas y religiones, que de alguna manera justifican desde el punto de vista de las personas religiosas por la existencia de ciertos fenómenos religiosos, de ciertas creencias, pues evidentemente se juntan dos factores: un renacimiento real, es decir, tu cuerpo realmente ha estado muerto y ahora está vivo y vuelves otra vez a la vida, junto con una experiencia que te hace ver las cosas de otra manera. Yo tengo una pregunta. Solo en ese punto lamento disentir del doctor Martín, lo he hecho. No hay problema. Solo en ese punto. Y es que, como ocurre en el caso de los suicidas, cuando se coge a un grupo de control de pacientes que han estado cerca de la muerte y que no han tenido esas vivencias, no hay ese cambio, mientras que en la mayoría de los que han tenido una ECM sí. Y claro, pero porque se multiplican los efectos, es lógico. Lo que estoy diciendo es unir un renacimiento corporal, digámoslo así, junto con una experiencia psicológica, sea el origen cual sea. Eso junto se potencian los efectos. Ha dicho el doctor Gaona, perdón, que muchas personas religiosas llevan mal este tipo de experiencias, doctor. Él lo ha dicho porque es así, es cierto. Y te voy a decir por qué. Porque las personas que suponemos o que nos creemos religiosas, consideramos que existe un más allá que poco tiene que ver con el más acá. Y esto, que se está hablando de las experiencias cercanas a la muerte, no deja de ser un sucedáneo, una caricatura de lo que queremos en realidad. Queremos creer, lógicamente, que hay un más allá donde el ser humano es eterno, porque la eternidad es una necesidad humana. Y a mí y a otros nos da un poco de rabia que se cuele por una fisura, que son las experiencias cercanas a la muerte, una caricatura de lo que creemos de verdad que va a ser un más allá. Lamento disentir, doctor Cabrera, de esto. Y yo creo que si relees el Evangelio de San Juan, por ejemplo, entre otros textos, tal vez me dé la razón. Y es que no son una caricatura. Vamos a ver, la etapa trascendente no solo se encuentran paralelismos en todos los textos religiosos, incluido sobre todo el Nuevo Testamento, o sea, incluido hasta el Apocalipsis, de imágenes que aparecen ahí, imágenes arquetípicas, sino que el elemento fundamental de la luz, de seres que transmiten luz, de lugares, figuras que transmiten luz, es un elemento esencial en todas las experiencias místicas y religiosas de todos los tiempos. Yo me niego radicalmente a aceptar que una Santa Teresa de Jesús, un San Juan de la Cruz o sus equivalentes en las diferentes religiones sean enfermos mentales o seres que han conectado con un área de su cerebro. No, yo creo que han tenido una experiencia trascendente de lo que ha comentado anteriormente
el doctor sobre una realidad que nos trasciende. Es una interpretación, pero ¿por qué es tan universal que esa realidad sea luminosa? En todas las religiones se habla de seres de luz, La luz como los sería seres del otro plano. la gran clave o el gran vector que vehiculiza todas estas experiencias. Y la luz es información. Y quiero decir, sería otro factor conectar todo esto con las interpretaciones de la nueva física, pero eso sería otro tema. Pero la clave es eso. Y de verdad no creo que haya una explicación reduccionista, es decir, negacionista desde el punto de vista de la ciencia, de poder reducir eso de la luz a nada. Además no son incompatibles desde mi punto de vista para nada cualquier religión, por muy creyente y afirmada que fuese, porque son totalmente compatibles. Evidentemente en un programa estamos hablando de prácticamente del sota, caballo y rey, pero no es menos cierto que esto es simplemente una pieza clave, una pieza iniciática para poder explicar esa trascendencia a la que es verdad que todos los seres humanos aspiramos, es decir, no lo veo para nada incompatible. Y siempre me he preguntado, además, a propósito del lóbulo temporal, también vengo de la ciencia más dura, con mis doctorados y mis másters, etcétera. Siempre me he preguntado si cada una de las funciones de nuestro organismo y de cada uno de los sistemas tiene una función tan particular. Siempre me he preguntado qué diablos hace ahí el lóbulo temporal. Es decir, ¿cuál es la funcionalidad, no solamente ya para la fisiología, digámosla, de día a día, sino por qué ese tipo de funciones se encuentran incluidas en el lóbulo temporal? ¿A qué te Hay refieres? autores que han querido ir más allá y lo han calificado como la antena de Dios, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, Para llevarlo aún más allá todavía. Sí, pero funciona como antena de Dios cuando funciona mal. A eso me refiero. O sea, eso hay que tener. No. Sí, cuando se No, en sobreestimula absoluto. o cuando se Bueno, hay una discusión feroz. Esa es la cuestión. Hay una Cuando discusión no va feroz. bien, Recuerdo es que no cuando tiene por qué funciona haber ni o intoxicaciones. Eso es cuando con No, pero no intoxicación tiene por qué haber. O con meditación también se pueden conseguir esos estados. No funciona de forma normal. Hay una No que anomalía. funcione mal, quizás sea exagerado decirlo así, pero cuando no funciona normalmente es cuando se funciona como antena ¿El de Dios. cerebro, Con el lo cual- cerebro funciona acaso anormalmente cuando estamos dormidos y tenemos sueños? ¿Es anormal acaso eso? No, en absoluto. absolutamente, no, y tiene en sus absoluto. funciones que estamos estudiando. Por supuesto. A eso es lo que me refiero. Es decir, esas visiones, esos sueños, a propósito, las visiones también, que es esa visión panorámica que tenemos durante la experiencia cercana a la muerte, hay que dejar clarísimo que no son como los sueños. Es algo distinto. No digo que sea sobrenatural una vez más, para nada quiero... Ahora, yo he tenido Pero epilépticos bueno, temporales cuidado. a los que he tratado y médicamente curado, Sí. que cuando se han despedido de mí me han dicho, doctor, gracias por curarme, pero le odio y le odiaré el resto de mi vida. ¿Por qué, doctor? Porque le he privado con la medicación Sí. de una supuesta vinculación con un mundo maravilloso que era la estimulación epiléptica al lóbulo temporal. Y otro clásico, una sensación tremenda en todos estos episodios, sea lo que sean, que está quedando muy claro, de que han encontrado una paz o una sensación de bienestar que no se parece a nada de lo cotidiano, a nada de lo que ofrece la vida, ¿no? La paz, si vamos al reduccionismo, y el problema de toda esta historia es que la experiencia cercana a la muerte es un Siempre todo. tiene dos Explicaciones. El lado de allí de la mesa puede explicarlo de manera puntual, y es verdad que quizá en un futuro se pueda explicar de una manera mucho más amplia, no vamos Seguro, a negarlo. seguro ¿vale? que sí. Si se Pero invierte hoy en por ello, hoy claro. no se puede explicar el proceso completo tan rico en emociones, tan rico en vivencias y desde el punto de vista neurofisiológico de manera tan solo, pues muchas cositas. Doctor, esa paz la explicarán, imagino, con endorfinas y cosas que Efectivamente. suelta ahí y otros con Sin una duda. Sí, sensación pero física. el modelo de la endorfina, elaborado por un psiquiatra norteamericano, él mismo reconoce, es decir, ¿cómo es el modelo de la endorfina? Que, como sabemos, hay esas sustancias que nos dan tranquilidad, nos calman, que en situaciones críticas genera nuestro propio cerebro. Él dice que aplicado a las experiencias cercanas a la muerte, reconoce finalmente que no las explica. Pues entonces habrá otra explicación. Ha dicho una cosa el doctor Gaona, tremenda, entre las muchas cosas que han dicho, es las visiones arquetípicas, quizás el inicio de todas las religiones, las experiencias personales de algunas personas que son capaces de entrar en ese mundo. En fin, no puede ser un único debate. Sí. Iker, quería permitirme, igual que Moody es tan conocido a nivel internacional, tú también eres conocido para Moody. Así que soy mensajero de este libro que te ha dedicado, De vida después de la vida, una edición original dedicado a tu persona. Muchísimas que espero gracias. que te haga... Muchísimas gracias al doctor que, Raymond criticado Moody. o no, cambió el Efectivamente. concepto de muerte en Occidente. Ha sido muy interesante escucharos, ha sido muy interesante poner una pica en Flandes, porque aquí hay muchos científicos.
Y en fin... Más ha que habido- científicos, sabios. Bueno, pero ha Tres habido un grandes consenso sabios. curioso que yo no esperaba. El fenómeno está ahí. Igual a partir de ahora, ojalá conseguimos que alguien financie de alguna forma más investigaciones, porque hay científicos del cerebro que están dispuestos a seguir ese camino. ¿Todo cerebral, todo físico, todo orgánico o hay algo más? Existe esa realidad velada que nos manda señales y que solo algunos logran ver. La opinión la suya. Para mí, como siempre, de verdad, un honor aprender con este póker de amigos, de expertos. Gracias a los cuatro. Gracias, de verdad. Gracias. Vamos.